Hola y un saludo a mis hermanos ahí en México. Mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Yo les quiero hablar acerca del libro de Hebreos, especialmente para aquellos que va a ser su primera vez que lo leen, o tal vez para aquellos que lo han leído, pero no lo han entendido muy bien. En realidad, el libro de Hebreos es un libro que puede llegar a ser confuso. Algunos hasta tienen muchos versículos torcidos ahí, pensando que hay peligro, que en realidad no es lo que está hablando. Y entonces vamos a hablar el día de hoy un poco acerca del libro de Hebreos y espero que les ayude para tener mejor entendimiento mientras lo lean. Yo les quiero dar o presentar tal vez un bosquejo simple donde mientras leen el libro de Hebreos pueden entender de qué se trata, qué está diciendo. Por lo menos entender el punto mayor que el autor, en este caso el apóstol Pablo, nos está hablando. Yo sé, este libro es muy interesante en muchas maneras. Uno de ellos es que el autor no menciona su nombre. El autor nunca dice cuál es su nombre. Y eso es muy interesante. Sin embargo, por muchas de las evidencias que tenemos en el libro de Hebreos, vemos que Pablo escribió este libro. Y tiene mucho significancia eso. Yo creo que también simplemente racionándolo es interesante que apóstol Pablo sea el que lo haya escrito porque él tenía un conocimiento muy profundo acerca de la ley, pues él era fariseo de los fariseos. Y esto es una de las cosas que hace el libro de Hebreos algo difícil de entender, porque dentro del libro hay mucha profundidad cuando se trata del Antiguo Testamento. Creo que hay más de 100 referencias acerca del Antiguo Testamento en este libro. Entonces, esto es lo que yo creo lleva a muchos pensar que no lo escribió Pablo, porque es muy diferente a las demás epístolas que él escribe. Pero hay un punto por eso. La razón por la cual este libro contiene diferentes cosas, diferente tema, es porque este libro es escrito a los hebreos. Pablo cuando escribió a las demás iglesias y sus otras cartas es porque él estaba hablando a iglesias que tenían muchos gentiles, probablemente la mayoría eran gentiles, otros tenían gentiles con judíos, pero su punto era hablar con los gentiles. Y él tenía un tema específico en ellos y él habla acerca de cosas para ellos, pero cuando él escribe esta carta, está escribiendo a los judíos, únicamente para los hebreos. Él les está escribiendo a ellos. Entonces, él se mete en muchas otras cosas, las cuales no vemos en otros libros, porque su audiencia es diferente. Y por eso él menciona cosas que no encontramos en otros libros. Por ejemplo, el sumo sacerdocio de Jesucristo. No lo encontramos en otros libros, pero en este libro hay una profundidad ahí a la cual se mete porque esto tiene mucha relevancia a los hebreos. Y por eso él se mete en estas cosas. Y para mí eso es interesante cómo Pablo tenía esta capacidad de hablar muy bien, obviamente a los gentiles, pero también podía él regresar y hablar a aquellos que él deseaba que ellos creyeran en Jesucristo, sus hermanos, los judíos. Y él lo hizo de una manera sorprendente. Y es lo que él hace en este libro. Entonces yo quiero hablar acerca de lo que llamo un bosquejo pequeño para que puedan entender el libro de Hebreos mientras lo están leyendo. Como mencioné, es simple entender el punto mayor que Pablo está queriendo llegar en el libro de Hebreos. Pero la razón que es confuso es porque cuando él llega a ese punto, él se mete en tantas cosas profundas que nos confundimos.
nos confundimos. Y eso es lo que quiero mostrar un poco. Yo quiero primero, vamos a entrar en esto, vamos a buscar, yo voy a leer Hebreos capítulo 12, versículo 25. Esto yo creo podríamos llamar un resumen de su libro. Aquí, si tú estás buscando un versículo que resume todo se encontraría aquí, en mi opinión. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que habla en los cielos. Él dice, ustedes no deberían desechar al que habla. Lo que nos dice la Biblia aquí en el libro de Hebreos es que Dios ahora ha hablado por Jesucristo. Y el punto de Pablo era decirle a estos judíos, mira, ahora que Jesucristo, el Hijo, es el que ha llegado a traer la palabra, esta revelación que Él les ha dado a ustedes, esto que Él ha traído, esto es mucho mejor. El libro de Hebreos se enfoca en mostrar la superioridad de Jesucristo. Él es superior a todo lo demás. Él es superior a Moisés. Él es superior a la ley. Él es superior a todo lo que ustedes han tenido en su religión. Él es superior. Él es mejor. Y lo que Pablo les está diciendo es que tengan cuidado, porque si desechan a Jesucristo, si desechan al Hijo, quien es superior, ¿cómo van a escapar? ¿En qué peligro están si están dispuestos a desechar al Hijo? Si bien saben que cuando Dios tenía una ley que fue dado por Moisés y todos los que desechaban esa ley iban a ser castigados, eso era cierto, cuanto más los que van a desechar al Hijo caen en peligro. Y este es su punto. Su punto es que tienen que estar dispuestos a aceptar al Hijo. No importa qué tienen que hacer, acepta al Hijo, no lo desechen. Ahora, el problema de los judíos, el problema de estos hebreos es que parece, ¿sí? Obviamente él está hablando a un grupo donde parece que muchos de estos querían creer en Jesucristo. Parece que habían creído en Jesucristo. Tenían esta apariencia de creer en Jesucristo, pero el problema es que no querían soltar su judaísmo. No querían soltar lo que tenían anteriormente. No querían soltar su conversación, esta vana conversación que habían recibido por sus padres. Como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Él dice, ¿qué es lo que nos puede redimir de la vana conversación que tuvimos de nuestros padres? ¿Qué nos puede librar de estas cosas? De esta tradición judía, básicamente es lo que está diciendo. Y él dice, es la sangre preciosa de Jesucristo. Es lo que nos dice Pedro. Pues Pablo nos está diciendo la misma cosa. Él está diciendo que tienen que estar dispuestos a dejar la tradición de sus padres, tienen que estar dispuestos a dejar todo esto del judaísmo para poder embrazar, para poder completamente entregarte a Jesucristo. Y esto fue algo muy difícil para los hebreos. Y lo sabemos, por eso Jesucristo les habla diciendo que Él vino para meter espada, ¿verdad? Una división, porque el hijo va a creer algo y esto va a afectar su relación con su familia, porque el hijo que acepta a Jesucristo está básicamente rechazando la tradición de su padre. Los hebreos, los judíos que querían continuar en la ley, estaban cayendo muy corto de lo que estaba enseñando Jesucristo. No estaban aceptando lo que estaba enseñando Jesucristo, porque por medio de la ley, ninguna carne será justificada delante de Dios. Eso no es lo que justifica al hombre. Y mientras ellos querían aferrarse a esa ley y no soltarla, no podían estar completamente entregados a Jesucristo. Y Pablo les está diciendo, dejen la ley,
dejen a Moisés, dejen esa tradición a un lado, ya pónganlo atrás y crean en Jesucristo. Entréganse a Él por medio de la fe. Él dice, continúen adelante, no volteen para atrás, no sigan aferrándose a la ley. Y esto es muy interesante también porque al parecer Pablo, yo creo, sabía que el templo iba a ser destruido. Unos años después de esto, el templo es completamente destruido por los romanos y no queda nada. Hasta el día de hoy no hay templo. Y piénsalo, Pablo está diciendo, si ustedes desechan a Jesucristo y se aferran a su ley, se aferran a sus sacrificios en el templo y todo eso, piensa qué va a pasar. Eso va a ser destruido y ya no van a tener nada, no van a tener nada. Entonces Pablo les está poniendo mucho enfoque en que consideren a Jesucristo y vean su superioridad y actúen de una forma sabia. Aférranse a Jesucristo, no a su tradición. Entonces el libro en su punto mayor es que él les está explicando que Jesucristo es superior a lo que tienen y deberían estar dispuestos a dejar eso para seguir a Jesucristo. Y por esto él puede meterse en muchas cosas profundas, porque él habla acerca de lo que tienen, él habla de lo que tenían y él habla de lo que tiene Jesucristo. Pero su punto mayor, no nos olvidemos, es que Dios nos ha hablado por el Hijo. Dios nos ha hablado por Jesús y Él es mayor, Él es superior y vamos a estar dispuestos a seguirlo a Él, dispuestos a dejar lo que hemos recibido de nuestros padres. Y esto puede ser algo muy útil para nosotros, porque también nosotros tenemos muchas cosas que deberíamos estar dispuestos a dejar. Y mientras leemos este libro deberíamos estar entendiendo también que es cierto, Jesucristo es mayor, Jesucristo es superior y deberíamos estar dispuestos a dejar nuestras cosas pequeñas que tenemos a un lado y completamente entregarnos a Jesucristo.